Buenísima gente, ¿cómo está mi Jin? Un día más, una entrevista más, mi Jin, así nomás se las digo. Espero que estén bien, espero que se diviertan en esta entrevista que tenemos el día de hoy. Vamos a estar hablando con un amigo de una casa gringa, se la voy pasando, no es gringo él, o sí, podría decir, no sé. Y vamos a estar hablando un poquito de la season, de todo lo que acostumbramos a hablar. Y nada, gente, espero que se entretengan. Al último, como siempre, vamos a estar haciendo una tier list. Pueden hacerle las preguntas que quieran ahí en el chat. Y nada, gente, tengo el agrado de presentarles a mi amigo Argo Naimiji. ¿Cómo estás, Arguito? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Gracias, Miquín, por la invitación. No, gracias a ti, vos, loquillo. Espérate que me veo doble las cámaras. A ver qué pasó. Déjame ver, algo pasó. A ver, tuki. Creo que al momento que comprendiste cámara, estás revisando la tuya. Sí, mira, puede ser. A ver, déjame ver. Vamos a arreglar este problema técnico, cabro. A ver. Ahí sí. Ahí sí, oh, loquillo. ¿Qué ocurrió? Sí. Sí. Déjame configurar esto, cabrón, al tiro. Arrancamos al toque, cabrón. Déjenme al toque. Ya Vale, ahí que estoy quedó viendo, chiquitito, loco, eso. ahí que estoy viendo tu stream, igual se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Se Es que nota. me quedó corrida Ah, bueno. Ah, tu camarita ese, por loco. ah, A ver. Bueno, así va a quedar aglomerito. nomás, pues, weón. Oye, ¿cómo está Sí, algo? tranquilo. Bien. Ahorita, un evento familiar social, ¿Eh? así que ahorita hablando desde móvil. Mira. Oye, preséntate algo para la gente que no te conozca ahí, weón, para que te conozcan un poquito, mijín. Vale, bueno, hola a todos, ¿qué tal? Sales, me llamo en el juego Argos Knight, no voy a decir mi nombre real, aunque algunos ya me doxearon por ahí. Ah, la Este, mierda. ¿Ya? eh, bueno, empecé jugando en Espada Forest hasta la temporada de los Claymore o los primeras Season Romana, que ya me moví para NA y desde entonces ya estoy jugando acá. ¿Ya? Eh, Y actualmente solo estoy enfocado en el juego competitivo, tanto en torneos, ranked y guerra, que es lo que también me interesa. Bien ahí, Arguito, ¿no? Oye, algo, entonces, has estado bien últimamente. Te he visto con hartos proyectos nuevos ahí, con un disco. Bueno, vamos a estar hablando ahí también de eso. Sí, la verdad, en su momento, este disco en el que ahorita nos encontramos, ¿Eh? yo ya lo tenía en su momento. O sea, ahí era un disco personal. O sea, eh, lo usaba netamente para amigos que hoy por hoy veo muy poco, o sea, amigos de la vida real. Cuando ¿Ya? jugábamos, entonces, y como me gustaba también el tema de información del juego, me gustaba el jueguito. Bueno, hasta ahorita ya moro con el Counter Roblox. Dije, bueno, voy a hacer una lista. Obviamente, mucho le tomé referencia al Discord de AMIA, ¿Ya? le tomé referencia a Discord competitivos. Y como ya me estaba enfocando en eso, desde que vine en NA a competir, a jugar torneos o a ¿Eh? poder tener un poco de la esencia de ese lado, empecé a armar un Discord que nunca lo publiqué, nunca hice nada al respecto y hasta que un día vi que ¿Ya? Barba streameaba, por eso yo no sabía su antiguo nombre, o sea, para ¿Ya? mí era una persona que había vuelto a jugar, todo para mí era alguien nuevo, por decirlo así. Me gustó su contenido, donde no había bardo, dije, Claro. bueno, no hace bardo, entonces lo voy a escribir, porque en su momento él me había escrito, yo no lo conocía, dije, ¿Ya? no, amigo, yo no trabajo con gente, pero poco a poco empecé a ver su contenido, me gustó, no hacía un contenido de bardo, o sea, no buscaba las views a base de bardo, Claro. veía que las hacer contenido para la comunidad, de torneos, y ya le dije, oh, tengo esto, nos podemos juntar, ¿te sirve? Sí, genial. Y salió este proyecto de este Latam. Mira, ahí vamos a estar conversando algo del proyecto ese. Oye, arranquemos con las preguntas, o mijín, con la entrevista, ¿cómo se dice? Bueno, no la entrevista, pero. Dale. Ahí Cuénteme, respondré todas ¿cómo le fue a las. su casa, mijín? ¿En qué casa estaba?
Para la gente que no sabe. En esta temporada, esta última temporada que ya terminó, he estado jugando en Mucrew. Se podría decir que la casa dependía mucho de su líder. eh, a veces venía, a veces no venía. Ahí subí el volumen Había, mía, ahí le subí el volumen a largo. Habla nomás algo, que me decía el mía que estaba un poquito bajo. No sé si está bien. ahí sí me acerco al teléfono fácil, es mucho mejor. Sí, no, yo Este, igual te subí el volumen acá en el disco. ok. Igual, en su momento complicado por el tema de saber quién era la alianza, éramos ¿Ya? solo Black Temple y nosotros, dentro de Ethereum. Cuando entró Ethereum sí hubo polémica por parte nuestra, de los latinos. Sí, habían algunos, sí, Eh, sí. Yo me acuerdo o sea, no, que el Argon bardeó, no me acuerdo qué pusiste en realidad, y le escribí y dije, oye Argon, no me guardé la casita, le dije yo. sí, de No, que ahí, son los Nox. Y le dije, sí, pero estos weones no son Nox. Y si algo hicieron en el pasado, ahí, yo no cargo con lo que hicieron en el pasado. O sea, ahí no se nos lo dije escribe, así, pero se lo escribí más o menos así. Ah, ya me ahí más dijo, nos escribe. y ese fue el único nomás que. Y ahí largo al tiro cambio el O chip. sea, o sea, igual también Max nos dijo, escúcheme, no, Ajá. no les escriban, no, ellos van a jugar por su lado, nosotros por nuestro lado, o sea, no, si pasa algo, ustedes me dicen, yo me encargo. Claro, Nada, o sea, Max, o sea, que era como que Max dijo, si pasa algo, si los bardean o algo, solo díganmelo, yo me encargo de los otros. Y dije, bueno, y eso sí, entonces no digo nada, conociendo a muchas de esa gente que estaba ahí, sabía que tiene pica, rencor, o de por sí les caigo mal, ya sea porque los bardeé en Ranked en su claro, puede ser. momento, o porque simplemente me tienen cólera, o porque Fulanito le dijo, esa persona no te juntes con él, y es como Claro. que, bueno, X. ¿Qué dice Vegeta? Se Eh, escucha mal igual el largo. Está del celular el largo. Pero yo lo escucho bien. Si lo escucho bien yo, tiene que escucharse bien. Sí, y le subí el volumen en el Discord también. O sea, en el OBS, perdón, le subí el volumen en el OBS. Pero puede ser por eso, muchacho, que está desde el celular, está en una reunión familiar larguito y nada, se tomó el tiempo. Sigo nomás algo. Y oye, ahí pero se me ya, escucha ya mejor, sabemos ahí que está en Mu me quité entonces. los audífonos. Ahí me quité los audífonos, ¿se me escucha Ay, mejor sí, ahora? O? sí, ahí Sí, mejoró. Sí, mejor, te ya, escucho genial. clarísimo. Ya. No Oye, sé si se algo, escucha en la calle, pero, ya. bueno, me comentaba, Ahí sí dice este, mío. sí, ya, bueno, ahí ya me quité los audífonos. Ahí sí, sí, Eh, se escucha. bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que dije en su momento, hace un momento. Hable Cuando, nomás, mijín. ah, Hable nomás. allá. Creo que al principio éramos Black Temple nosotros, no sabíamos quién era la tercera, nos mencionaron, digamos, ya cuando habían aceptado a Terio, oigan, por si acaso, solo lo estamos aceptando porque ellos tienen territorio que a nosotros nos sirve para poder atacar tal Claro, cosa. claro. Y era como que cuando ellos entran a la alianza, ya había esa parte de algunos del grupo latino diciendo que, Estaban con o sea, ataque, ¿no? variando. Estaban con Sí, ataque sí, porque sí, sí, para ustedes todavía es entraron y Nox, po, después weón. sí, y ahí, bueno, tú me escribiste, como bien lo mencionaste, y Sí, también Max, nos dijo, bueno, nos escribió por privado, bueno, a mí me escribió por privado, debo suponer que también lo hizo con alguno de los chicos, diciendo evitar comentarios, que nos comentó por qué lo estaba haciendo, claro. que es lo que acaba de mencionar, y que cualquier cosa él se iba a encarar, que nosotros no iniciemos nada, sino que si pasa algo, se lo digamos a él y él se iba a hacer cargo. Sí. Cuando él tuvo digamos, ese pase, por decirlo así, ¿Eh? eh, bueno, si va a ser así, entonces, perfecto, no digo nada, por eso tampoco, Claro. No, aparte que digamos, cuando te hablé caballerosamente, no hubieron puteadas, gente, no, hablé con buenas palabras, le dije, oye, Arguito, no me perdí la casa. El largo me dijo, no, que solo no, y ahí yo le dije, no me acuerdo específicamente, estoy comprándolo así, me acuerdo de lo eso. estoy contando a grandes rasgos. Y le dije, oye, yo no tengo nada que ver con Nox lo que hizo en su pasado, no me hago cargo de eso. Ah, ya, Sí, me dijo, igual, ya, y listo, eso fue todo el tema. o sea, ya los 2, 3 cuando después de que Max, porque sí, había uno del grupo que se había retirado Claro, de la casa, pero era como que ya muchos pensábamos en lo mismo. No hay casas hoy por hoy, o no hay muchas casas quedan actuales que poquito. sean activas, Sí,
entonces al final se iba a terminar con una casa latina. Yo ya lo salía ya hace 2 temporadas, una alianza que Claro. venga, iba a terminar con una casa latina, entonces como que ya evitarse molestias o mal ratos o peleas tontas, mejor ya era quedarse callado. Aproveché Asumirlo lo que nomás, dijo Mar. listo, ya. Claro. Sí. Entonces era como que ya, bueno, cada quien por su lado, obviamente, cuando pasaron cosas, sí, muchos sí estábamos con molestias, pero digamos ya se podría decir que era tarde como que para buscar una tercera casa Claro, o hacer algo, ¿no? Entonces claro, ya se tenía que hacer mucho por ahí y ver qué onda. claro. Luego de eso, creo que en su momento como parte de casa, sí, complicado cuando Max no venía. No, lamentablemente Moon Crew es una casa que Oye, Arguito, depende pero mucho de entre Max. nosotros, ¿les complicaba mucho a la casa Mocru cuando Maximum no venía? ¿Era tan así? Sí, ¿Sí? sí. ¿Por qué? ¿Se Sí puede en contar por qué? sí en el aspecto de que, ¿Eh? claro, o sea, sí en el aspecto de que había gente que solo venía cuando Max venía, Mira, ¿eh? literalmente. Y era la gente que o que era número o que literalmente sabía jugar un huevo. O sea, tú lo veías y Claro, tú sabías que este man de acá o esta sabe, persona de sabe. acá Claro, sabe jugar. O sea, claro. es alguien que te resuelve, por decirlo así. Entonces muchos de ellos no venían. Y también era muy notorio la actividad de la casa cuando Max no venía, y cuando venía. ¿Eh? Te hablo del staff vietnamita, por decirlo, el ¿Ya? grupo vietnamita. Sí, sí, sí. El grupo de Durandom siempre se mantuvo, eso Ya. sí, nunca faltó. Eh, el grupo de Cope, por decirlo así, o el Infamous, o Cope, ¿Eh? o Chocomil, los que participaban en los torneos, era Sí, la que sí. principalmente no venía. Entonces tenías ahí, digamos, de 70 que podías llegar un día, o casi a los 80, bajaban los números hasta unos 40, 50, a veces llegabas a los 45, y ya después lo que pasó en Haojin, que no estuvo Max, o sea, los números habían bajado mal. Ya. Y ahí literalmente por cuestión de números dependíamos mucho de Black Templar y de Ethereum, pero Black Claro. Templar está en mismas condiciones, ¿no? Era una casa que tenía, se podría decir, calidad, pero no números. O sea, Oye, sí, ¿qué pensáis Black de Templar, eso, Black Arguito? Templar Que tiene Black cualquier Temple cosa. nunca levantó número dentro de la season. ¿Crees tú Sí, que no, ¿Crees tú que pudieron haber sumado más jugadores? No sé, ¿cómo lo ves tú eso? yo creo que si hubiesen revivido a la gente de Black Temple como tal, sí, tranquilamente hubiesen sumado sus números. Mira, O sea, porque Black Templar es una casa que en su momento ha tenido muchos números, pero como han venido los servidores, bueno, estas temporadas en decaída, lamentablemente Black sí, Temple es una de las casas que ha sido afectada por eso. Y luego también, como decía en el tema de temporada, también ya al final, cuando también dependíamos técnicamente de los números de Ethereum, sí, porque eran, digamos, de las tres casas era la única que tenía números, pero sí, en lo personal creo que en muchas ocasiones, o el 80-90% de las ocasiones, no administraban bien los números, pese a tener o sea, para lo que hacían, ¿eh? o, o tenían que hacer, no administraban bien los números, entonces Claro. eso también nos perjudicaba en muchas situaciones. Pero luego de eso, se terminó ganando la temporada. Diría, no sé si decirlo sufriendo o no, ¿Eh? pero se terminó ganando. Se perdió Haujin de la forma más estúpida por parte de nosotros. Eso también fue un golpe en la moral. Oye, ¿por qué se puede contar por qué se perdió Haojin? Algo así a grandes rasgos, más o menos, para pasar una pasadita para que la gente se entere más o menos. La versión corta es porque al momento que perdimos X en los primeros minutos y tuvimos que defender en carpa, ¿Ya? en muchas situaciones dejamos carpa muy expuesta y era por personas que iban a sacar tropa o simplemente estaban en un lado donde no debían. Esa es la versión corta. Entonces Ya. ya el enemigo aprovechó muy bien esa situación y nos Y terminó claro, ganando. así de simple. Oye, y después cuando fue todo o nada, porque, bueno, para los que no saben, en la macro de Alianza, como Alianza, se planteó recuperar Haojin, me imagino que algo lo sabe, o ir todo por Daichen.
y a las finales se tomó la decisión ir todo, jugársela todo por Daichen. ¿Qué pensaste ahí, algo? La verdad, no pensé que iba a funcionar. No, creo que en ese momento era rezarle un Padre Nuestro, por decirlo así, o tener fe a que abran las capitales en los últimos minutos, que para esto, no, por nuestra parte, nunca se hizo diplomacia hacia otras casas para que jueguen a nuestro favor. Eso es Siempre verdad. era como que tú y yo nos agarramos a puñete limpio. Si tú quieres traer a otra gente, ya es tema tuyo, pues yo solo te voy a pegar a ti. Sí, eso es verdad. Mu nunca hizo Entonces, diplomacia. Nosotros sí hicimos ahí diplomacia, pero Mu pasó, no. ahí Explicit abrió a Golia, en Shaojin llegaron a abrir la casa de los chinos, que para esto sí me pareció súper raro porque los chinos es una casa que juega para Dexter Lab, o sea, Sí. hay cierto grupo de ahí que juega Sí, para Dexter sí, Lab, sí. entonces era Creo que habían algunos bueno, chicos que eran de este lado ahí. sí, sí, y era como que nos Eh, quitó mucha presión sí. y eso nos permitió, creo que en ese momento Atherium ya estaba manejando bien los números, Black Templar estaba un poco más Sí, eso te puedo consolidado en decir, tema de hacer rotaciones. revelando secreto, eso que hicieron los chinitos y la casa de Ares, eso fue hablado por nosotros. Ahí no metimos mano, pero No, sí bueno. ayudamos, hicimos diplomacia y se comprometieron que iban a ayudar a pegarle a Jao O sea, y sacar los números nosotros. Claro, se pero confirma Atherium es el Vanguard latino, latino, entonces. sí. Pero tenían un Diplomacia, problema, algo, diplomacia por abajo de la mesa. tenían el problema de Geicho, que Geicho lo iba a atacar. Entonces, ¿qué nos tocó? Tuvimos que ir a hacer diplomacia con Geicho para que no le pegara la alianza de Caponcito, para que tuvieran el trade y así sacarnos presión. O sea, todo Terrible, lo que no se puede. era para ayudarnos a nosotros y lo hicieron, mi gente. Tengo que confesarlo ya que terminó la temporada. Así fue. Sigan nomás con nadie. Ah, mira, mira. De ahí, bueno, eso fue lo que nos permitió tomar el primer ataque a Irachen y la verdad no hubo fe, o sea, todo lo veíamos difícil, lo veíamos muy complicado porque ni siquiera ese día que era importante no tuvimos gente, o sea, por parte del mundo no había gente, éramos 40 gatos nomás. ¿Eh? Black Templar creo que era casi la misma cantidad, Sí, más o menos andan por ahí. 30, 35 o 40, o sea, entre 30 y 40 y era como que con este número de Creo alianza que eran vamos a 35 poder. algo, creo que era Black Templar ese día. Y ahí, bueno, pasó lo que pasó el Padre Nuestro que funcionó, el Ave María o como le quieran llamar, el milagro de que abrieron las dos capitales nos quitó mucha presión y Sí. nos permitió tomar Daichen. Ya de ahí la defensa, creo que solo la penúltima guerra fue la crucial, por decirlo así, que era la posibilidad de Dexter Lab de que tome Daichen, pero no lo aprovecharon. Porque Oye, pero uno, también no teníamos recambio. estaba la opción de perderla, algo. ¿Se conversó eso ahí en tu casa que sí podían perderla? ¿Se podía perder Daichen? Sí, o sea, nosotros teníamos, o sea, cómo iban los números, sí, y había días que en Daichen, o sea, en esas últimas 4 guerras, había días que Max no venía, entonces los números sí eran bajos. Y sobre todo en la penúltima, que o sea, sí vino Max, pero creo que por parte de la Alianza hubo una muy mala rotación que nos Sí, se dejó con fueron un a Jao. Sí, feudo se fueron a Jao. cuando dejaron varias veces sin recambio, porque Sí. acuérdense que en Daichen necesitas o sea, puedes tener la capital más un pueblo. Si no Claro. tienes el pueblo o Ahí una tuve que ciudad, rotar yo, no pues yo puedes. roté con el segundo octavo a recuperar pueblo, que no lo habían quitado todos los pueblos. Y eso, o sea, cuando Sí. pasa esa mala rotación o sobre rotación hacia Haojin para recuperarla, que dicho sea el caso, que si ves, ahí creo que o muchos pensamos de que si Atherium hubiese hecho caso de retirarse de la batalla para que la gente de Dexter o el stack de Yasuru, ¿Eh? que se estaba encargando, estaba entrando, entrar era para poder recuperar la carpa, porque la estaban casteando, pero muchos de Claro. Atherium no querían salir, Mira. estaban en X, pero bueno, o sea, ese mismo día pasa creo que fue, sí, pues fue esa misma fecha, ¿Ya? pasa lo de la Chen que nos dejan sin recambio. Para eso yo estaba muy confundido porque algunos me decían vete para Joyin, otros me decían ¿Ya? quédate acá en Daichen. Entonces, cuando veo que abre ese Daichen, dije, verga, no sabes que me meto acá. A mí Es también, la pues, a mí también principal de algo me Dex. decía, no, quédate acá, en Jao.
Yo decía, pero están atacando los pueblos, los vamos a quedar sin pueblo, sin recambio. No, que atacar, y yo roté por Sí, las sí. mías. Yo agarré mi stack, que eran 30 casi, y roté con toda la gente a Y no, Daichem. No le y, hice caso, y no loco. solo eso, sino que cuando pasan los 5 minutos, porque llegan a tomar X en los 5 minutos, ¿Ya? porque Dexter, sabían que uno no está el stack principal De máximo. de Mu, porque en ese momento, sí, de Maximus, porque Maximus está en otro lado, no sé qué, Maximus iba a rotar a Hojin en el último ataque, Claro. pero Dexter Lab entra con todo, nos dejan sin recambio, y literalmente pasaron 5 minutos en el que perdimos en el que se perdió X, y ahí pasa de que entra Max, ¿Eh? todos en la llamada estaban alterados porque uno, no había Calder, ¿Ya? dos, habíamos perdido X muy rápido, y Max entra, putea a todo el mundo y todos literalmente empezó a callar a todos y todos en silencio empezaron a decir, ya, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos? Pueblo, ya, listo. Necesitamos un pueblo. Todos los que están dentro, dejen de hacer lo que están haciendo y vayan a carpa. Fórmense en carpa y aguanten ahí. Claro. Y ahí creo que fue el error principal de Dexter Lab, de no haber rusheado en ese lapso. Entonces el lapso después de que tomaron X, de no rushear carpa. Mira, Porque, sí, o sea, si Dexter Lab hubiese rusheado a carpa, lo se hubiese perdía. tomado. Se perdía. Se hubiese perdido asegurado. O sea, ahí Pero tú puedes decir que sí se pasó susto en Daichen ahí en esa Teguar. en esa penúltima guerra, sí, Mira. totalmente. Sí, nosotros también estábamos ahí pendientes, weón, del este. Y Sí, aparte, porque vamos a ver, encima era pero 25. ¿hubo más veces algo que ustedes sintieron que podían perder Daichen? Aparte de esa, o solamente No, esa sí esa fue no, como la esa, complicada. esa. Porque encima fueron 25 minutos defendiendo carpa. Mira, Entonces, tenías que hacer el tira floja entre carpa y claro, supply que está a la derecha. O sea, que claro. está a la derecha desde el aspecto del defensor. Sí, sí. En este caso lo tiene el atacante. Entonces, era un tira floja, 25 minutos ahí. En ¿Eh? muchas ocasiones parecía peligroso, pero creo que cuando tienes a un buen caller que te dice, oye, cálmate, no le estés cagando, solo tienes que hacer esto y no tienes que hacer nada más, solo haz esto y ya, y Claro. como que ya más tranquilo, más calmado. Para 25 minutos en el que estás en ese tira afloja. Yo ese día estábamos, bueno, roté con la gente mía a Daichem, 30 player, y vamos a tratar, Ajá. empezamos a abrir pueblos. Empecé ahí en el macro y estaba todo Vanguard intersectándonos junto con Atlas. Donde íbamos nos intersectaban. Dije, está complicado recuperar, weón. Y a la final pudimos igual recuperar uno o No, dos pueblitos, creo que recuperamos. Pero estaba complicado. sí, sí, y eso ya nos permitió a nosotros defender. Claro, no, estuvo complicado. Mira, ahí tienen la Sí, sí. historia, muchachos, de parte de Larguito ahí en la casa Mu. Oye, ¿cómo te fue en esta season como jugador o como casa Argo? Como jugador en casa me fue bien, se ¿Ya? podría decir. Como jugador, siento que en esta temporada es donde más me he quemado. Sí. Eh, También he sido en la temporada donde he iniciado dos proyectos, uno con Barba, que es el tema de Severatam, y uno con The Zeus. Que en realidad el Discord de Ranked, de Snipe de Ranked, ¿Eh? la creó The Zeus, no fui yo, ¿Ya? para el que no dudas. Mira. Y él dije, "Oye, te ayudo a armarlo, que esto, que el otro", porque para eso él y yo estábamos jugando el Snipe de Europa. ¿Ya? Le gustó, él vio cómo era lo quiso copiar, y dijo, bueno, y para esto se juntaba con algo que yo estaba pensando hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces dije, bueno, creo que es ese momento de poder iniciar este proyecto Mira. personal, ¿no? Eh, y Mira, qué así bueno. salió, pero también, como te digo, me quemé esta temporada. ¿Ranqueaste mucho esta Eh, temporada, Argo? ¿Qué? ¿Ranqueaste harto? Sí, ranqué. ¿Eh? ¿Qué? No entendí. ¿Ranqueaste harto en esta Sí, temporada? ranqué mucho, sí, sí, Sí. sí. Bien. ¿Y cómo te fue el Es más, ranking? creo que Bien, mal, más o menos. hasta que apareció la temporada, la Tropa Dorada, que era ¿Eh? el carruaje, yo estaba en mi gloria, porque choque de infantería, o sea, choque de infantería es lo mío. Ya. Pero luego apareció el carruaje y créeme que en las 2 semanas continuas yo estaba súper quemado porque entraba a Ranked, era spam de carruaje, yo no sabía todavía cómo frenar el Claro, carruaje. cómo Eh, frenarlo. le Tenía que preguntar
a los enfermitos que juegan Ranked, oye, ¿cómo le haces? O hay que hacer esto. También por parte de la casa de Mucleo nos dijeron, oye, por si acaso tienen que jugar esto, esto. Y ya nos decían qué teníamos que jugar. Ya. Pero eran tropas que yo de por sí o ya no jugaba o simplemente nunca he tocado. Los arbalesteros, por ejemplo. O incluso en su momento tenían que jugar espada larga. Que para Ah. esto yo no tenía esa espada larga, tuve que hacer una así provisional, O sea, tuviste de que plano cambiar tu estilo de morado. jugar para poder botar el Sí. carrito. Mira, ¿eh? Y aún así, por dos semanas yo estaba súper... O sea, fue las 2 semanas donde literal estuve a punto de dejar el Conqueror Blade por una tropa. Güey. Y lo peor de todo es que decía, esta tropa, lo peor de todo es que ni siquiera está rota, porque si lo comparo con la season de los espartanos, Claro. unos espartanos literalmente te hacía destrozo. El carrito no, o sea, el carrito al menos lo podía frenar. Y decía, ¿por qué me está frustrando tanto esta temporada y no los espartanos, que era mucho peor? Claro. Y ya terminé comprando la tropa Ya está ahí y, caliente ya. y todo para que al final, a la semana que compré la tropa, oh, gracias, muchas gracias. Me diga, ya aprenda a cómo frenar el carrito, ya me sentía más cómodo con las unidades, que esto, que Claro. lo otro, entonces era como que, puta, tanto sufría y casi dejé el Conqueror Blade para que ahora, literalmente, tengo el carro pero ni siquiera lo use. Mira. Oye, Ujú. algo, ¿cuál fue el momento más divertido o frustrante en esta temporada para ti? El más divertido fue, las partidas de Ranked del Snipe, porque no había, el carruaje estaba baneado, entonces eran 15 personas en una llamada hablando, escuchando ¿Ya? al alcalde de la llamada, avanzando en conjunto, peleando de Mira. infantería contra infantería. Entonces, eran partidas organizadas estratégicamente, de mucho nivel, y créeme que para mí eso era una gloria. Eso fue lo más divertido en esta season. ¿Y Mm. lo más frustrante algo para ti en esta season? Las 2 semanas del carruaje, Sí. cuando todavía no lo tenía y no sabía cómo Lo que estáis pelear contra contando eso. recién. Sí, sí, sí. Oye, a todos Bueno, le he hecho esta pregunta, pero igual tengo que hacértela. ¿Cuál fue la tropa ujú. más rota del meta y la más inútil en esta Alucina que temporada? la tropa más rota, la tropa más rota del meta actual no es el carro, ¿Ya? ¿Para ti cuál es? Orochis. Orochi. ¿Y la más Sí. inútil? Con carro, las picas no, miento. Los paladines o hombre de armas, uno de los dos. ¿Sí? Esos son inútiles Diría. para ti. En el meta actual, sí. ¿Sí? Mira, Sí. O sea, en el meta actual, sí. mira. ¿Qué opinas del balance de tropa en esta temporada, Arguito? Según tu experiencia. Mm, Es que aquí creo que sería un poco complicado responder, porque ¿Eh? el carro de por sí agregó una nueva mecánica. O sea, queramos o no aceptarlo, es una Claro. nueva mecánica que Sí. tú estás montando. Tú eres la unidad de por sí. Eh, y cambió el meta completamente a jugar, o te obligó a cambiar el meta en base a una tropa. Claro. Que a la vez está bien o mal, pero ya hay un punto en el que ya el carro dejó de salir tanto spam porque se jugaba mucho anticarruaje, había Claro. muchas tropas, por ejemplo, los custodios, los arbalesteros, las picas de ratán, los escuderos que también son de ratán, o sea, la infantería de espada de espada y escudo. ¿Eh? Entonces ya también se veía mucha tropa. Que le hacía contra el eh, carrito. o que también tenía mucho de bufo. Por ejemplo, los Vipers hace tiempo no se veía mucho, entonces Sí. se veía mucho. O sea, esta temporada creo que ha habido mucha variedad de tropa comparada con otras, y eso, pese al amor-odio que la gente le puede tener al carruaje, si lo vemos de forma global, ha habido mucho cambio de meta. Sí, la verdad que sí. Así, Borguito, ¿qué dice el chat? Dice que mami Jin, Janito Fox, ¿cómo está? Ay, mi panajano. De Zeus, no sabe nada de lo que dice pipipi, dice Zeus. Chelo se ríe. Mira, RL. Oye, pueden preguntarle a Larguito lo que quieran ahí lo del chat, mi Jin. Está aquí para responder.
¿Cómo viste el rendimiento algo de las casas grandes versus las casas pequeñas? ¿Crees que fue mucho o poco según tu punto de vista? Oh, está muteado larguito, mijín. Lo paró la policía, anda en la calle, entonces anda trabajando. Entonces lo pillaron, pues, mijín. A ver, se me mutió. Terrible. Ah, ya, oye, estaba diciendo a la gente que anda, Este, anda ahí trabajando, ahí robando las carteras, que es mal hablada esa gente, mijín. no, ¿Qué no, ¿qué dice va a Seiji? hacer? Pregúntale, Eh, pregunta para algo, dice. ¿Es verdad que estás ajá. pelón? Oh, esa es la que te tira el Seiji. Te pregunta algo, si es Eh, verdad que estás pelón. ya, mira, voy a responder eso. Creo que sería la primera vez que respondo así de forma global Mira, y no para los que conocen. Eh, yo, me, yo, yo no soy pelón. Yo prefiero raparme porque la verdad mi cabello es ondulado. mira. Pero me da mucha, pero mucha pereza cuidarme el afro, los Le rulos y todo dicen, el eso. Bob Marley le dicen algo allá, weón. Ah, ¿cómo la ven? Terrible. Yo también, yo no soy pelado, loco. También me corto el pelo. ¿Y qué pasa? ¿No puede? ¿Y por qué dicen que soy pelón? ¿Porque aparecí con el pelo cortado o algo? Me imagino que por eso, Sí, ¿no? porque en su momento cuando prendía cámara en Discord ¿Ya? o prendía stream, siempre parecía Ah, ¿verdad? Pues aparecía pelado. sí, te vi más de una vez. Sí, sí, tienes razón. Entonces por eso también ¿Verdad? me dicen pelado. Entonces, igual, no, tipo, no me molesta que me hayan pelado porque casi Casi la siempre, hartos pelados hay, pues, weón. paro pelado. O sea, no, es muy raro que me deje el afro. Entonces, No más cuando me hayan preguntas si pelado, señoría te dice el 6. No, terrible, ese 6, weón. La que te, la que te tira, Miguel. Oye, lo que te sí. preguntaba, Arguito, ¿cómo viste el rendimiento de las casas grandes versus las casas pequeñas En tema de rendimiento en por las parte de las casas teleguerras? grandes, que ¿Eh? sería Dexter Lab y Mook Crew, Claro. yo diría, por parte de Dexter, siento que tu stack principal en un momento desapareció y tomó protagonismo el grupo de APM. Ya, Y la verdad, siento que no, o sea, sí es mucha diferencia entre el grupo Dragon y el grupo de APM. O sea, la diferencia es abismal. sí, Por parte de Mu, eh, solo había un stack, que era el de Durandom, ya, y los otros siempre los balanceaban. A ya, menos que tenías que tomar una fortaleza, sea como sea, se armaba un stack principal. Pero luego de eso, siempre se mantuvo mixto, hasta que le abrieron las capitales, que ya en realidad al final ya no existía digamos, un stack principal de capital, sino ya, ya era, bueno, ya que no hay ataques o no hay gente, vamos a ver cómo emparejamos o a quién le damos contenido y ya. y ya Porque, está. porque algunos Sentai-Chen ya ni siquiera llegaban a entrar a la serie, entonces Claro. muchos los mandaban a rotar al stack de Yasuru. Mira, ahí tienen la respuesta a algo. Oye, ¿qué mapas o modos fueron más determinantes en la guerra, según tú? Mapas, fortalezas. ¿Las fortalezas fueron determinantes para ustedes, Sí, Argo? ¿Sí? ¿Por para qué? mí ¿Se puede sí. contar un poquito? Porque o nosotros ganábamos las fortalezas o perdíamos la fortaleza de formas estúpidas. Ya. Ahí se medían los 15-15, entonces aquí aplico mucho el tema de los 15-15 que están peleando en fortalezas, que Ajá. están peleando bajo de CBL y eso. Que en realidad, te soy sincero, si me gustaría que apliquen ese formato, no de 15-15, sino de 20-20 en las ciudades y en capitales cambien también un formato similar, porque es Mira, más no mala idea. entretenido. La verdad me gusta mucho ese formato. Creo que es mucho más entretenido Sí, la y verdad que puedes sí. hacer más cosas. Sí. Pienso exactamente lo mismo. Que es más entretenido ese formato de los fuertes, llevarlo a las ciudades, bueno, sería más entretenido. Ujú. Y ya no se podría ganar por recambio infinito. Ya ahí van las Sí, manos sí. nomás. Sí. ¿Qué errores cometieron y qué aprendieron en esta season, Argo? Según tú. Mm, voy a hablar como jugador, Vale. en todo caso, como de forma personal. Ajá. Creo que muchos de los errores que yo he tenido en esta temporada ha sido el tema este, de cómo abordar
o cómo llegar ¿Eh? hacia la comunidad hispana con estos proyectos que he venido, Ya. que vengo haciendo, mejor dicho. Y como todo el mundo sabe, que en su momento, o hasta el día de hoy, se podría decir que he toxiqueado o toxiqueo ¿Eh? o X cosa. eh, Creo que he tenido muchos este, equivocaciones en el momento, digamos, oye, por si acaso, yo estoy haciendo esto, Claro, independientemente de cómo me conozcan, ¿no? Porque yo estoy haciendo esto que les puede beneficiar a ustedes. Que claro. eso fue, por ejemplo, el ban que le hice al, ¿cómo se llama? Al Patrick, que eso creo es la única persona a quien le van bueno, sería la Baneaste, única persona que baneaste en el su momento patio y no me baneé. la conté, y no me dijiste. Fue creo que el único baneo que de por sí hice, porque de ahí todos los demás pueden entrar, excepto dos personas que sí, por mi parte, no están permabaneadas del Discord. Ya, O sea, por mi parte, demos y nombre a algo, eso, demos hacer poto. A no, ver, no lo voy a ¿quién? decir, no, ¿Quién no está lo voy a decir. baneado? ¿Quién no puede No, entrar a ese Discord? Hablemos, no lo voy a pues. decir. No. No lo voy a decir. Ya, No lo voy a El decir. Patri no puede entrar. ¿O hablaste con Ah, él y no, lo no, sí, arreglaron? sí, sí. Sí, Ah, sí, sí. O hablaron sea, después. porque es que creo que hubo un stream de Barba donde estaba comentando, justo ¿Ya? estaba comentando cuál era mis intenciones de este proyecto, yo cómo lo veía, y ¿Ya? Patrick estaba ahí junto con el Yor, entonces era como que Patrick me dijo, mira, si eso era así, eh, que esto que lo otro, o sea, arreglamos las cosas, dejamos las cosas claras, tampoco es que digamos, oye, no vamos a ser amigos, porque Claro, tampoco de la noche a la mañana va a ser así, pero dejamos las cosas pero, claras, claro, que es, claro. mis intenciones son estas, yo no planeo bardear a nadie, mi intención no es bardear a nadie, porque estamos súper grandecitos para eso, Sí, para ponerse a la pelear verdad un que sí. videojuego, entonces, como que, si no te gusta el proyecto, bien, si te gusta, genial, súmate, si quieres aportar en algo, métele, pásame la idea y veo cómo la agrego. Mira, Entonces, creo que eso sería, en ese momento de calentura en el que banea al Patrick, sería el error. Y de pero lo reparaste o lo ahí, arreglaste, conversaste con él y lo desbaneaste, me imagino, sí, ¿no? claro, Ya, ahí hubo una conversación, igual lo mencionó, fue en el stream de Barba, del lo Barbita, sí, estuvimos sí. hablando, dejamos las cosas claras, y dijimos, las cosas son así, las cosas claras, se hace este proyecto para apoyar a la comunidad latina, Claro, porque independientemente que yo no juegue en una casa latina, esta es la idea que puedo aportar. claro. Y no es mala, Eh, ojo, no es mala tampoco. sí, igual había mucha gente que no estaba de acuerdo con eso, en su momento fue el Metelus, Oye, Metelu, ¿verdad? o Sí, el me Metelus, llegó como se ese toponeo a pronuncia. mí que habían varios gringos que estaban molestos con lo que tú habías hecho. ¿Es así algo o no? Lo que ha llegado a tu oído. Gringos, ¿Eh? no sé, Ya, a mí me llegó ahí un creo que toponeo será que por habían creo que será por algunos, no todos los gringos, pero sí algunos que como que estaban molestos porque tú habías creado como una Sniper Q latina. Ah, sí, bueno, ya tocando ese tema del Snipe, porque, bueno, primero para cerrar el tema del Conquer Ciérralo, acá, ciérralo, ciérralo. eh, bueno, el Discord en sí está enfocado en poder guiar, enseñar o, digamos, apoyar a las casas latinas, digamos, Ajá, no en su visión, digamos, cerrada, por decirlo así, o en su visión de esto funciona así porque funciona así, sino claro, ya una visión en que llevan tiempo jugando competitivo, jugando torneos, ranked, gracias a, a ciertas personas he tenido chance de poder conocer personas que juegan muy bien el jueguito, que he aprendido muy bien de ellos, entonces esa información traspasar a la la quise gente que compartir, juega arranque. ajá, Ah, bien que juega ahí. ranked o que quiere iniciar en el mundo del competitivo y no sabe cómo, no sabe, Claro, o que es nuevo claro. y no sabe qué va a sacar, entonces parte de eso es, por mi parte, lo que sería el Discord. Por parte de Barba, sí es armar una comunidad como tal. Mira, Mi aporte de ese Discord más, quieres saber de torneos, quieres saber de tropas, perfecto. Déjame que yo te resuelva todas las dudas y cualquier información que puedas tener, si no la tengo, descuida, te lo consigo, pero todo, si quieres aprender qué doctrinas ponerle, qué tropas ponerle, o digamos, si eres líder de una casa ya. o quieres manejar un grupo y no sabes por dónde empezar, Ahí o está qué toda la tropas información. deberías hacer tu grupo, ¿Eh? está. O sea, esa es
ese sería mi aporte hacia la comunidad latina. Mira, bien ahí, bien algo ahí. Bien ahí. Oye, Mijin, sigamos con las preguntas. ¿Cuál fue la batalla más épica para tu casa o como alianza, según tú? La más épica creo que fue la defensa de 25 minutos en Carpa en Dechen. En Daichen, esa fue la más épica. Fue la... Sí, que fue... O sea, digo épica porque ese día pudimos haber perdido la temporada y si perdíamos Dechen ahí era GG completamente. Apretaste Y ahí, la más apretaste el culito. complicada... Ajá. La más complicada creo que fue cuando perdimos Haojin por errores básicos, se podría decir, o por malas rotaciones que hubieron. Entonces, es así, creo que Pero eso sería. esa fue malas rotaciones, algo paremos ahí un poquito. ¿Malas rotaciones por el Caler o por los jugadores? ¿O por ambos? Por los jugadores, por los ¿Sí? jugadores, Ya, más que o nada sea, el por los Caler jugadores. calió y los jugadores ya andaban en su bola nomás. No hicieron caso. No, o sea, es que pasaban muchas cosas. Ya. Dexter Lab, por un momento ya no te atacaba por un lado, sino te atacaba por tres lados. Entonces tenías que defender Carpa, tenías que defender el Ya. medio, tenías que defender el hacia, hacia el supply de ellos. Entonces, o sea, el Cal estaba tratando de manejar varios puntos. Había personas que no rotaban a tiempo o que iban a sacar Claro. tropas. Entonces, eso también como que afectaba. Por eso digo que fue la más complicada fue esa vez que perdimos Haojin. Mira. ¿Qué pasa, Caboncito? Bienvenido, Caboncito. Mira, bien ahí, algo ahí. Así que esas fueron las más complicadas de tu casa. Oye, ¿tú crees que el sistema de feudo necesita cambio con Crowley? ¿O Sí. está bien? ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Sí. Bueno, lo mencioné en su momento, creo ¿Ya? que deberían poner un sistema similar al de Fortalezas para que no sea un 15 versus 15, sino un 20 versus 20 o 25 versus 25. En las capitales a hacer lo mismo. Creo Claro. que eso le hace más entretenido daño de mazo, o sea, mucho daño de blunt. Ya. Entonces, está muy OP, tiene bufo hacia tropas de tipo heráldicas, o sea, hombres de arma, guardia leal, sargento lancero, hombre de arma, paladines. Entonces, Mira, la bien. tropa no solo te va a bufear a las tropas heráldicas aliadas, sino también te va a destrozar. Para mí, la tropa de Tier 4 está muy rota. Y por lo que vi, la tropa Tier 5 va a ser una temporada. Para mí, ya es una temporada de tropa de caballería. Es una temporada de caballería, diría yo. Ya. Otra vez. Otra vez. Dice Chayanne, se pone Super Saiyajin y Yera, dice. Sí. Mira, Sí, yo no he visto nada, por eso pregunto. No he visto nada, ni un video, nada. Mira, así y la tropa de caballería se cura sola, o sea, la caballería nueva se cura sola, se vuelve inmune al CC, tiene una habilidad más, entonces, o sea, va a estar muy buena al aspecto de mente de caballería, sobre todo por esta tropa. Creo que voy a tener el atrevimiento de decir que va a estar más fuerte que la Yanxia cuando salió. Ya, mira, ojo ahí. Oye, entonces, ¿se viene entretenida la season, Argo, según tú? Por lo que habéis visto. A nivel de tropa, sí. A ¿Sí? nivel de lo que pasa dentro de temporada, no sé, porque no hay muchas casas o alianzas. Entonces, creo que para alguien que solo juega serios o ranked, lo va a disfrutar. Para alguien que sí le interesa guerras, como que creo que no. O sea, se va a aburrir, la verdad, se va a aburrir. Mira, Chayanne dice, la tercera tropa de season se ven demasiado fuerte, dice ahí Chayanne. Lo que nos está contando el Arguito. Sí. Métele un poco de Saitama. Métele Saitama con Majin Buu, con Broly o sea, está buena la y tropa. ponle ahí un killer. Ponle todo eso. Mira. Listo. Entonces, ¿podríamos decir que te gusta la temática que se anunció para esta nueva season, Argo? A tipo de tropa, sí. A nivel de skin, no. No me gustan los skins. Están feos. Mira. Visuales están feos. Sí. Sí, están feos. Pero a nivel... ¿Sí? Sí, o sea, para mi gusto personal, sí. Ya. Para eso ya cuando tengas tú la chance o cuando Barba ahí pueda mostrar la PTR, claro. ahí ya podrán verlo. Ahí vamos a estar mirando. no Tienen que avisar, pues, bueno. Sí. Oye, ¿qué decir? Termina. Lo interrumpí, disculpa. No, te escucho. ¿Qué objetivo tiene como jugador para esta temporada, señor Argon Knight? Cuéntenos. Yo tengo dos objetivos ahorita. Ahorita terminar consolidarme en el equipo de Java de Academy,
que es el ¿Ya? equipo secundario de Yabadi, que Ajá. ganó la CBL. O sea, ya ahorita se viene el Conqueror Blade Rivals, que sería un torneo, que es un torneo con formato casi igual que el Latin Cup. ¿Ya? Entonces, ya jugar ahí, para mí, sí es muy importante porque estoy con gente que tiene mucha experiencia, tiene mucha visión, me están enseñando mucho. O sea, el que diga que el veterano no debería aprender nada, no, créeme, No, siempre, hasta el siempre uno veterano sí aprende, Mijín, aprende. siempre uno aprende. Entonces, estoy con gente que enseña, me han dado mucho feedback, o me han dado muchas correcciones por mi estilo de juego, Mira, pero correcciones no graves, sino correcciones de, no, digamos, en la siguiente rotación no entras por aquí, hubieses claro, hecho más daño si insistió por acá o llegar a tiempo. claro. eh, o ponte, cuando te toque jugar escudos, no avances tanto, porque a veces, en algunas ocasiones, viendo las gameplays, veo que avanzas muy bien con el equipo, pero en ocasiones te adelantaste mucho, entonces espera, juega un poco más con el bloque, no te adelantes tanto, pero ahí he escuchado muchas felicitaciones, he visto cómo le hacen las reviews a jugadores muy, digamos, de armas muy complicadas para sacar el 100%. Entonces, ese sería mi objetivo ahí, consolidarme ahí en el equipo. Y el segundo objetivo sería, bueno, esta temporada posiblemente, bueno, no posiblemente, la voy a jugar en Explicit, la voy a jugar ahí, Oye, con mi Explicíalo, cuenta mira, secundaria. tenemos Sí, una noticia, se pero va voy a ir Guito con mi cuenta Explicit. secundaria. Ya, Sí, me voy con la cuenta secundaria porque el principal me voy para Europa. te vas a Europa, ya te vas a Eh, Europa. Mira, sí, o sea, estoy a un pie de irme a Europa ya. por una invitación que he tenido. Ya me dijeron, Ah, pero te vas a ir con gente este, para allá, no, no vas solo. no, o sea, voy con un grupo. O sea, Ya, hay un grupo que se armó, mira, eh, que va a ir para Europa, pero para esto yo creo que yo sería el único o el segundo DNA que estaría yendo con ese grupo, porque es un grupo de Europa, ya, que por parte de ellos están en la Snipe Queue, entonces yo ya de por sí ya sé cómo juegan, claro, o ya los he visto jugar. O sea, son jugadores que también son jugadores de peso, ajá, eh, pero igual todavía estoy viendo si irme al 100% o no, porque ya, estáis pensándolo. es migrar mi cuenta a Europa, jugar Claro, las guerras la en horario principal de más Europa. encima es. Sí. Entonces, o sea, pese que ahorita tenga tiempo, porque yo trabajo de freelance, no trabajo en oficina, la verdad, porque me aburre la oficina. Ya, O sea, sí me conviene, pero últimamente, como estoy tomando más proyectos porque soy programador, claro. no lo estoy viendo nada óptimo. Entonces, O sea, está en pero veremos, ideal, está ¿no? en Claro. veremos. Está la idea de irte a Europa, pero está en veremos todavía. Sí, sí. O sea, igual ya tengo, ya sé a qué grupo me iría, a qué casa me iría, Ya, a qué servidor me iría. O sea, ya tengo todo. Ya tengo el Discord también, entonces. ya. O sea, literalmente ya estoy un paso. Y si no Sí, te vas, ¿qué hace la cuenta sí, sí. principal Sí, acá? ¿También a Explicit? sí, así me quedo la principal, igual explicit. Explicit. Sí, sí, explicit. Mira. O Sí, sea, sí, vas sí. a jugar la temporada ahí con el Rennes y Sí, con el Chima también. sí, o sea, mi idea es, o sea, si obviamente no voy a ir por encima de los que manejan la casa, pero Claro. si yo tengo la chance de poder enseñar a un grupito Mira, hacer un para, aporte. para lo que quiero, personalmente, sí, sí, o sea, sí, sí, sí lo voy a tomar. Mira, mira, bien Sí, sí, ahí. sí. Bien ahí. ¿Qué consejo le daría el señor Argon Knight a la gente que quiere empezar en esta nueva season y en este juego, mijín? ¿Qué? ¿Qué consejo le daría usted a la gente nueva que quiere empezar en este jueguito que se llama Conqueror Blade? Eh, Escuchan a los veteranos que tienen tiempo jugando torneos, principalmente. A la gente que juega torneos. A la gente que juega a nivel competitivo. Sería el único consejo, porque quieras o no, alguien que no juega torneos no tiene tanta visión o no tiene tanto acceso a cierta información, por decirlo así, ya sea poca o mucha, ¿Eh? que alguien que no juega torneos o simplemente no juega, digamos, a competir. O sea, porque es muy diferente la información de un jugador casual o la guía a la guía de un jugador que juega competitivo. O Mira, sea, es literalmente abismal.
¿Qué dice Devil? Que no lo haga, jajaja, se ríe. Scarlett Durán dice, Argo es un druk. Chris AR, Joto, mira. Oye, Arguito, ya llevamos 1 hora y un Dale, minuto, dale. 1 hora y algo. Oye, Arguitos, cuéntanos, hablemos sobre el Discord de la Snipe Q. Cuéntanos, ¿cómo nació esa idea? Sí, Que ya ya, nos contaste un poquito. ¿Y con quién nació esa idea? ¿La hizo sí, ya solo? también ya con eso, creo que por mi parte ya sería finalizar, ¿Eh? porque ya me están llamando Dale. y como te digo, estoy en un evento social familiar, entonces Sí, no, es tengo que ir. verdad eso. Le robamos un poquito de A tiempo. ver, por tema de la Snipe Cube, la idea principal, como lo comenté en su momento, está con deseos en el Snipe de Europa, a él le gustó y como, bueno, para estos deseos se podría decir que el 100% volvió a jugar esta temporada, ¿Ah? le gustó la mecánica de ahí eh, y lo quería tener en algo latino o en algo hispanohablante, y dijo, ah, bueno, voy a hacer esto, y dijo, ah, bueno, te ayudo a configurar un Discord, yo para esto siempre tengo un Discord de backup, ¿Ya? entonces se lo di y ahí lo armamos y yo teníamos la idea de moverlo la temporada que viene, ¿Ya? no la temporada esta. Pero ¿Ya? un día vimos, ¿por qué no de prueba mandamos ahí a ver qué onda? Y la gente empezó a entrar, o sea, terminó entrando, un día se nos prendió el foquito a ver para ir probando, Claro. primero éramos 15, no, primero era 6, luego 9, luego 16, luego 20. Luego entramos era un auge de 25 jugadores, que fue lo máximo que hemos llegado en temporada de prueba. Luego bajamos otras a 20. ¿Eh? Y créeme que las partidas sí, o sea, sí se nota la diferencia cuando al menos hay 9 o 8 gatos en una llamada jugando de coordinado ¿Ya? y el otro lado también. O sea, sí se siente la Se siente diferencia la de juego. diferencia. Se Mira. siente mucho la diferencia de juego. Obviamente hay momentos, este, por ejemplo, tenías un verdugo que jugaba tropas que no debía llevar y le ¿Ya? tienes que decir, verdugo, no juegues eso, por favor. Y él estaba con que, no, es que esta tropa funciona así, Es que que esto, que funciona, lo el otro, sirve. se bufea, pero, verdugo, eso aquí no te va a funcionar, no juegues eso. Y así, o sea, y personas como él habían varios. ¿Ya? Pero hay que igual, o sea, acertar las condiciones de jugar ahí, entonces Claro. eso también ha aportado mucho el tema de hacer rotaciones en bloque. No te voy a negar que en su momento sí había gente que se bardeaba, porque hay gente que, digamos, por mucho tiempo se bardeó y luego terminaron en un Discord Ya. para jugar Ranked, eh, pero igual, o sea, igual Pero, el respeto se mantuvo. Yo ¿eh? siempre, Eso es lo bueno. y como lo vengo diciendo últimamente, nada de bardeo, si algo, puse las reglas bien claras, si quieres Claro. trolearla, pues te quedas fuera, o sea, se te insta-quiquea y no afectas a los demás. De una, Entonces, claro. aceptaron eso y la verdad funcionó. Me Y está sorprendió que funcionó. funcionando. Mira. ¿Y están todos Sí, invitados a algo? ¿Están todos invitados a ese Discord? sí, sí, sí. Menos las A dos este disco personas sí, que al dijiste CB, que están baneados ahí. En el CB Latam sí, por mi parte hay 2 personas baneadas. En el Discord del Snipecube sí, todo el mundo que quiera jugar competitivo Ya. puede entrar. E igual tienen que seguir las reglas, Hay reglas. respetar a la gente que está ahí. Sí, obvio, o sea, para la gente que ha jugado a Snipe en Europa, ya sabe cómo es el juego ahí. Y ahí no sé, no importa que eres amiguito fulanito ni nada, o sea, no portas, te quiteas, o sea, se te quitea de una. Mira. Entonces, eso digamos, lo copiamos, eso sí fue un copy-pega, literalmente, Pero las reglas y están ha claras funcionado. ahí. Al que quiere entrar ahí, la puerta abierta, pero tiene que cumplir ciertas Tienen que reglas. respetar las reglas y jugar en party. O sea, sí o sí, no puedes estar con party. Digamos, tú estás en el chat de voz y con personas que estén, digamos, que no estén ahí en el Discord. Claro, que Tienes estén que jugar jugando en con un la solo gente que lado, está en el claro. Discord. Claro, porque si no, no tendría chiste que entren 30 personas, pero por una extraña razón no entran 2 o 5 y es porque hay personas que están en parte con otros. Entonces, Claro. Eso es lo perjudica, que... pues, bueno, perjudica. Ajá. Mira. Sí, sí. Oye, algo antes que te vayáis, ¿alcanzamos a hacer la tier list, mijín? Sí, sí, claro. Vamos, mijín. A la tier list del Argo Knight. Antes que se vaya, le estamos robando minutos. Se comprometió conmigo, Larguito, y está en una cena familiar. Y lo robamos al Larguito. Algo así, vamos a decir algo así.
Vamos a llamarle escena. Ya, vamos, arrancamos por atrás, Arguito. ¿Me estáis viendo en el stream? Mira, Sí, sí, sí. estos son los Ya veo. manitos. Santa Cruz, ¿dónde usted lo pone? La gente también puede decir ahí dónde va. ¿Dónde lo pone usted y por qué? Yo no sé porque no lo sé, o sea, tengo entendido que voy a tomar en cuenta números y lo que visualmente yo he visto. ¿Listo? Sé porque tiene muy pocos números, pero por lo que escuché por parte de Explicit, tenía gente que peleaba en Fortaleza. Así que por ahí sé. Por A eso la, sé. a la C. Sí, fijo. Listo. Vamos por acá. Bestiario, mijín. ¿Dónde lo La pone verdad, usted? estos no sé qué tanto, no sé calidad, número que tengan. No los he visto mucho, muy activos, solo en base a lo que escuché, sé que atacaron una capital junto con Explicit, yo diría un B. Ajá, un B. Un B, un C. Un B, un C, diría. Elija, B o C. Eh, B, porque tiene más números que Santa Cruz. ¿Listo? Eternum, mijín. ¿A dónde pone estos noobs? Ay, Vamos, a mijín. ver, Mójense un poquito nomás, no hay problema aquí. por igual, por números, calidad. Tiene números, pero no tiene calidad. Disculpa que a la gente que le duele decir Está bien, está bien, está bien. que Sí, le sí. fastidie eso, pero para mí no es una casa que tenga calidad, pero es una casa que sí aporta números. Así que yo le pongo, por tema de números, le pongo A, la Tema verdad. Por número tema de A. números. ¿Listo? Atlas, A, mijín. por tema de números. ¿Dónde ponemos a Atlas según Argos Knight? A. Ah, Creo también. que el rejunte que tuvo de Atlas con el grupo de los tacos, la Lo verdad, impulsó. les sirvió un montón y creo que eso le abrió las puertas a lo que en esta temporada han hecho. Yo ¿Va diría que fue antes algo de tardío Eternum o después de Eternum? antes, Antes, antes de listo. Ateneo. O sea, no, después, Ateneo primero, porque Ateneo tiene más números. Mira, Sí, solo esto por números Ateneo de tiene primero. Homegrown, ¿los conoce estos gringuitos? Congru es una casa chica, B, tiene número, Ve, B, pero no tiene calidad. mira, esta B, la B, B. conocí, la LLK, Mi King. Esta de frente de una. Mándala de. De frente No de tengo que decir hermano, mucho. Mándala de hermano, o nomás. sea, algo. Oye, mi pana Yada, Ah, Warren, ¿a dónde le pone al Yadita, mijín? ya, ese es Warrior, ¿no? Warren. C, ¿C? C, C, sí. ¿Por qué lo Sí. ponen C? No, la verdad no los he visto mucho en el mapa, no tampoco he escuchado a nadie en esta temporada, no sé quiénes son, no, tampoco sepa quiénes son casi todo el mundo, ¿Eh? pero yo diría que sé. Oye, Ares, ¿dónde usted pone a Ares, mijín? Ares sé que es una casa casual y es una casa chica, sé. C. Esto de Vanguard, mijín. ¿Dónde pone a Vanguard? Yo le empato con Ethereum por tema de números. ¿Antes que Atlas o después de Atlas? O antes de que Eternum, como Eh, usted diga. Sería, es que yo los pondría en el mismo nivel de Ethereum, pero sería primero Vanguard. Vanguard tiene primero Vanguard porque ellos saben hacer Diplos y eso. Mira. Entonces, primero Vanguard. Black Templar, mi querido Argo. ¿Dónde pone a Black Templar? Black Templar no tiene calidad, tampoco tiene números, pero ha sabido jugar de confianza. ¿Ya? A final de Atlas. Mira, bien, bien. Vesterland, creo que aquí no hay comparación, este va a ser, Ese. creo. Ese. O sea, si Y Moon, hablamos de este lado con el grupo Dragon, ¿no? Ese. claro. Y Mukio también ese. De una. Nos queda la Intentarlo. casa Brasil. ¿La conoció o no ubicó? Brasil, tengo entendido De. que es una casa solo por farmear, así que ¿Y la casa que va a jugar usted la próxima temporada? ¿Dónde pone a Explicit Migil? disculpe que me odien, chicos, pero yo le diría un B. Un B. ¿Por qué? No tiene números, tampoco tienen calidad, pero sí, pero para mí, y como piensan muchos también, ¿Eh? es una casa que enseña. O sea, Eclipse es una buena casa para enseñar o para aprender. Entonces, para mí es un B. Y aparte han atacado a Golian, han practicado muy bien, por lo que he escuchado, entonces yo los pongo en B. Y lo pondría antes que vestuarios. Antes que O sea, primero. Bestiarius. A ver, ¿a dónde está? Bestiarius. Acá, antes que Bestiarius. Shema, Ahí. ya es mi parte. Mira, ahí Shima te la tiró. No, no, no.
Así que ese fue la, ¿cómo se llama? La tier list de Argo Nijin. Oye, Arguito, Sí, sí. espero que te haya Dime. entretenido un poquito acá. Más que nada venimos a hablar de la guerra. Ver No, cómo viste a ti cómo viste la season ahí por la en... invitación. ¿Eh? A ti Habla, por la habla. invitación. Bueno, agradecerte a ti por la invitación, por la chance aquí poder hablar un poco sobre los dos Discord. Eh, y nada, gracias por la entrevista. Eso sería, gente. Hemos estado con mi amigo de Argo Night. Darle las gracias a Larguito. ¿Qué dice el Barba? Argo, sos hombre muerto. Oh, la que te tira. GG, dice Gitar Colo. Gracias a toda la gente que se pasó por acá por el stream. Chao, Entrevistamos a chao. Larguito, nos costó. De hecho, lo sacamos de una reunión familiar ahí. Pero se prestó y tuvo la amabilidad de venir un poquito. Así que, de todas maneras, gracias, Larguito, por haberte tomado el tiempo y venir a conversar un ratito conmigo. Dale, Y nos a estamos ti. yendo, ya estuvimos una hora, hicimos la tier lead. Vamos a hacer un raideito. Y a toda la gente, no sé si nos vemos mañana es viernes. Vamos a ver a quién traemos. Tenemos ahí Al a Barba, invitados. El diría. domingo tenemos fijo unos invitados. Eso están, pero de chupete el domingo. ¿Sabes Mañana a quién falta? viernes y sábado no sé. ¿Cómo que dice? Yo diría que invites a Barba. Barbita, sí. Tiene la invitación hecha el Barba con el Perto. Así se nomás se las voy tirando. Ah, ya, que ya, genial, genial. Está buena esa. Barbita y Perto, estamos coordinando qué día. En realidad sí sé qué día, pero quiero confirmarlo bien. Supuestamente Perto Dale, viene dale. en el domingo porque el domingo tiene tiempo el Barba. Así que el domingo los vamos a tener a ellos acá, mijín. Y vamos a estar, me pueden estar Ah, está preguntando genial. cositas y vamos a estar hablando un poquito de la season también. Y mañana pretendo traer a un gringuito de Dexter. Vamos a ver si podemos Mira, coordinar. O el al sábado. Tunais. Al Mike Susano, la Susana que anda Mira. marcado, le da miedo a Susanín, pero que nos cuente más o menos cómo él vivió en Dexter, Last War y toda la season en realidad. Así que eso, No, gente. está bien, está bien, está bien. Dale, yo me pido. Muchas gracias. I'm letting you go. I won't be your backup call. 'Cause for such a long